esta nueva oportunidad vamos a trabajar otro nuevo video sobre lo que es la estructura atómica actual. Vamos a dar inicio con la definición de lo que es el átomo. El átomo, dijimos, ¿verdad?, que es la porción representativa de un elemento químico. Es la parte más pequeña que existe de la materia. También se define como un sistema energético, dinámico y en equilibrio electrostático. ¿Por qué un sistema energético? Porque un átomo ahora va a poseer siempre energía. Dinámico porque se encuentra en constante movimiento y en equilibrio electrostático porque la carga eléctrica de sus partículas es de todos modos neutra. Un átomo entonces tiene varias partes, ¿verdad? Está formado por el núcleo atómico y en el núcleo atómico encontramos a los protones, que son las partículas que tienen la carga eléctrica positiva, y los neutrones, que son partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica. También existe una zona extranuclear en la cual podemos encontrar a los electrones, y los electrones son entonces las partículas que tienen la carga eléctrica negativa. Las partículas subatómicas vamos a tener básicamente tres, ¿verdad? Lo que es el protón, el neutrón y el electrón. Hablando de protón, ¿verdad?, es la partícula que tiene una carga eléctrica positiva. Se ubica en el núcleo atómico y tiene una masa aproximadamente de un UMA. UMA significa, ¿verdad?, unidad de masa atómica. Tenemos también entre las partículas subatómicas el neutrón. Esta partícula subatómica es la que no tiene carga eléctrica. Se encuentra también en el núcleo del átomo. Al protón y al neutrón se le conoce como nucleones porque forman parte de ese núcleo. También tiene una masa aproximada de un UMA. Otra de las partículas subatómicas es el electrón. Esta partícula subatómica tiene una carga eléctrica negativa. Se representa por la letra E con el símbolo negativo, y en un átomo los electrones rodean el núcleo que se compone solo de protones y neutrones. El electrón entonces está en la zona extranuclear, como habíamos dicho, y los neutrones y los protones en el núcleo. En esta zona extranuclear tenemos diferentes niveles de energía y un átomo va a tener de 1 hasta 7 niveles de energía dependiendo del elemento. Vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es un nucleido. Un nucleido es la forma de expresar cómo está un átomo. Y el nucleido ahora tiene un símbolo que tiene tres partes diferentes. Acá en este ejemplo tenemos Na, que significa el símbolo del elemento sodio. Tenemos el 11, que es el número atómico de ese elemento. Y tenemos el 23, que es su número de masa o número másico. Vamos a definir cada una de las partes de esta notación de un nucleido. El número atómico entonces se representa por la letra Z y puede ser también llamado carga nuclear. Es este parámetro que nos indica la cantidad de protones que posee el núcleo de un átomo. Los protones y los electrones tienen que ser siempre de la misma cantidad. En el sodio entonces me dice que tiene 11 protones y por lo tanto va a tener también 11 electrones. Este permite identificar a un elemento químico dentro de la tabla periódica. El sodio entonces indica que es el elemento número 11 de esta tabla. También entonces tenemos el número de arriba, ahora que en este caso es 23 y representa el número másico. El número másico también se puede llamar número de nucleones fundamentales porque me indica la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que se encuentran dentro del núcleo del átomo. Para poder encontrar el número másico, ahora tenemos una fórmula que dice que el número de másico, que se representa por la letra A, es igual al número atómico, que es la cantidad de protones que tenemos, más la cantidad de neutrones. Si yo conociera el número másico, pero me falta determinar el número de neutrones, entonces tendría esta nueva fórmula. Y los neutrones, ¿verdad?, son igual al número de masa, o sea, el número de arriba, menos el número atómico, o sea, el número de abajo. Si quisiéramos averiguar la cantidad de neutrones que tiene el sodio, tendríamos que restar entonces 23 menos 11 y me daría los 12 neutrones que tiene este elemento. De esa manera entonces vamos a aplicar en esta tabla, ¿verdad?, para calcular de un nucleido todas sus partes.
De este nucleido entonces, que es el 2311Na, vamos a encontrar su número de masa, vamos a encontrar su número atómico, su número de neutrones, su número de protones y su número de electrones. Como habíamos dicho entonces, el número de abajo es el número atómico y me indica que tiene 11 protones y que también va a tener 11 electrones. El número 23 que está arriba es el número de masa y a la hora de restar 23 menos 11 encuentro entonces los 12 neutrones que tiene este elemento. Veamos otro ejemplo. Tenemos un nucleido que se llama 5626Fe. Esto ahora representa el elemento hierro. El elemento hierro es el elemento número 26 en la tabla periódica, por lo tanto tiene 26 protones y también tiene 26 electrones. Para encontrar toda la información tendríamos que su número atómico es 26, protones son 26 y electrones son 26. Su número de masa, es el número que está ubicado arriba, es de 56 y el número de neutrones lo obtenemos restando 56 menos 26 para que me dé los 30 neutrones. Pero lógicamente no vamos a tener problemas solo de este tipo en el cual me dan el símbolo químico del elemento, sino que podemos tener problemas en los cuales nos dan, como en este caso, 22 neutrones y 20 protones. ¿De qué elemento entonces estaremos hablando? Estamos hablando del elemento número 20 en la tabla periódica. Ese elemento número 20 es el elemento calcio. Si completamos la información de la tabla, tenemos que, como tiene 20 protones, obligatoriamente va a tener 20 electrones. Para encontrar su número de masa, sumamos los 20 protones que me habían dado, más los 22 neutrones que me habían dado también, y obtenemos 42 como número de masa. Su símbolo químico va a ser 42, que es su número de masa colocado arriba, 20, que es su número atómico colocado abajo, y el símbolo del elemento calcio. Otro ejemplo entonces podría ser este, en el cual me dan un número de masa de un elemento que es el 235 y me dicen que posee 92 electrones. Como tiene 92 electrones, sabemos que debe tener también 92 protones, y eso es su número atómico. Su símbolo químico sería entonces 235 arriba, 92 abajo, y el símbolo del elemento 92, que en este caso es el uranio. Para encontrar los neutrones, tendríamos que restar 235 menos 92 y tendríamos entonces los 143 neutrones. Eso es como calculamos entonces todas las partículas subatómicas que tiene un elemento. Vamos ahora a hablar sobre los diferentes tipos de nucleidos que pueden existir. Y tenemos como primer paso los isótopos. Los isótopos también son llamados hílidos y son átomos de un mismo elemento químico, por tanto poseen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Como tienen diferente número de neutrones, entonces van a tener diferente número de masa. Los isótopos poseen propiedades químicas iguales, pero propiedades físicas diferentes. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un isótopo de hidrógeno que es el 11H. Habíamos dicho que el 1 que está abajo es el número atómico, que es entonces un protón, y el número de arriba es el número de masa, que significa que tiene solamente también una partícula en el núcleo, ¿verdad? Que es únicamente un protón. También tenemos otro átomo del mismo elemento que es el hidrógeno, solo que es diferente, ahora dice 21H. Significa entonces que tiene un protón y va a tener también un neutrón. Y tenemos el tercer átomo del hidrógeno que se llama 31H y este átomo posee un protón y posee dos diferentes neutrones, ¿verdad? Entonces esta es la diferencia entre los tres átomos del hidrógeno, uno sin neutrones, uno con un neutrón y otro con dos neutrones. Estos son entonces isótopos porque estamos hablando del mismo elemento hidrógeno. Otro ejemplo sería, acá tenemos que es el neón.
el neón 2010, que tiene entonces 10 protones y 10 neutrones. Tenemos también el neón 2110Ne, que posee entonces 10 protones y 11 neutrones. Y por último el neón 22, que su símbolo químico sería 2210Ne, que tiene 10 protones y 12 neutrones. Entonces tienen la misma cantidad de protones y diferente número de neutrones. Eso es entonces un isótopo. Otro tipo de nucleido que vamos a encontrar son los isóbaros. Los isóbaros, ¿verdad?, son elementos diferentes que poseen igual número de masa, diferente número atómico y diferente número de neutrones. Tienen propiedades físicas y propiedades químicas diferentes. ¿En qué se parecen entonces? Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es el nucleido 4018AR y el nucleido 4020Ca. Estamos hablando de dos elementos diferentes. Este representa el elemento argón y este representa el elemento calcio. El elemento argón entonces posee 18 protones y tiene 22 neutrones para tener 40 como número de masa. El calcio, por ejemplo, tiene 20 protones y 20 neutrones, lo que hace que también tenga 40 como número de masa. Entonces los isóbaros son aquellos elementos que van a poseer el mismo número de masa, ¿verdad? 40 nucleones el argón y 40 nucleones también el elemento calcio. Por último, vamos a hablar sobre los isótonos. Los isótonos entonces son nucleidos pertenecientes a elementos diferentes. Poseen diferente número de protones e igual número de neutrones. Por lo tanto, tienen diferentes números de masa. También son nucleidos con propiedades físicas y propiedades químicas diferentes. Los isótonos entonces, ¿verdad?, van a ser aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones, pero van a variar en la cantidad de protones y en el número de masa. Tenemos nuevamente el ejemplo del sodio, el sodio 2311, que tiene 11 protones, 23 como número de masa, y al restar 23 menos 11 tenemos los 12 neutrones. Y también tenemos el elemento magnesio, que este elemento, ¿verdad?, tiene 12 protones, tiene 24 como número de masa, pero al restar 24 menos 12 me da también 12 neutrones. Estos elementos que poseen el mismo número de neutrones se llaman entonces isótonos, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.